Dios les bendiga, buenas tardes. Gracias a Dios tenemos una vez más la oportunidad de transmitir un mensaje más de la palabra de Dios con el fin de que alimente nuestra alma, nuestro corazón, y con la ayuda de Dios siga siendo la palabra de Dios lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Oramos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús por concedernos esta bendición de leer tu palabra en esta hora. Señor, te rogamos que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos una lectura de la palabra del Señor. Evangelio San Lucas, capítulo 24, los versículos 15 al 18. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros, andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días. Una vez más, la palabra de Dios es para nosotros nuestra guía, y en esta tarde nuestro tema es: no vas solo en el camino. Sabemos que en estos días, en estos tiempos, en las cosas que están sucediendo, en las cosas que están pasando, hay momentos en los cuales sí sentimos que estamos solos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. La palabra del Señor nos muestra que después de la resurrección del Señor, los discípulos y todos aquellos que habían conocido al Señor, pues unos ya se habían dado cuenta que había resucitado, otros dudaban, y el Señor se apareció a algunos de ellos, y la palabra del Señor nos muestra de dos que iban hacia un lugar llamado Emaús. Pero en el camino ellos iban platicando. Pero las pláticas no eran de otra cosa, sino de lo que había acontecido en esos días. Y la Biblia dice que el mismo Señor se acercó a ellos y iba caminando con ellos. Ellos no se habían dado cuenta, pero el Señor iba caminando con ellos, oyendo sus pláticas, oyendo sus comentarios, viendo su tristeza, viendo su aflicción, viendo sus necesidades, viendo sus grandes aflicciones que los hacía ver tristes. Y el Señor les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros, andando y estáis tristes? Porque hay muchas pláticas que causan tristeza, mayormente aquellas pláticas en las cuales se incluye alguna pérdida, porque para ellos había una pérdida. El Señor Jesús había sido crucificado y ya no lo tenían entre ellos. Eso es lo que ellos iban platicando.
y esas pláticas los llenaban de tristeza. En nuestros días, lo que más se platica, lo que más se comenta, son las situaciones que se están viviendo, situaciones de cosas que ya pasaron, de cosas que están pasando y de cosas que se predice que van a pasar. Y ninguna de esas pláticas es alentadora. Todas esas pláticas traen tristeza, traen aflicción, por lo que se ha perdido, por lo que se está perdiendo y por lo que no se alcanzará. Todo ello trae aflicción. Así que esas pláticas en nuestros días las podemos escuchar y podemos ver en algunos casos la angustia que esa plática genera. Pero lo que debemos tomar en cuenta ahora, que el Señor está con nosotros, no estamos solos. El Señor, así como acompañaba a aquellos caminantes, así nos acompaña a nosotros. Así como acompañaba a aquellos que iban tristes por lo que habían perdido, por lo que había sucedido, el Señor así nos va acompañando. Posiblemente haya tristeza por alguna pérdida, haya tristeza por alguna situación, pero el Señor va con nosotros. La palabra del Señor nos muestra en el Salmo 78, 52 algo que el Señor hizo con su pueblo. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas y llevólos por el desierto como un rebaño. El Señor hizo salir a su pueblo de Israel, de Egipto, y dice la Biblia que los llevó por el desierto como un rebaño. Cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto, no estuvieron solos. Fueron acompañados por el Señor. Precisamente dice la palabra del Señor que como ovejas, las ovejas tienen un pastor, y el buen pastor iba acompañando a ese rebaño, a ese pueblo, a esas ovejas. Y cuando el Señor iba con ellos en el desierto, les iba proveyendo de todas las cosas. Para comenzar, los libró de sus enemigos. Cuando los egipcios los siguieron, ahí estaba el Señor, no estaban solos, y Él los libró de sus enemigos. Pudieron cruzar las aguas en seco, de tal manera que pudieron llegar a la otra orilla sin ninguna complicación, porque el Señor estaba con ellos. Abrió las aguas para que pudieran pasar. Y después de esto llegaron a necesitar agua, y el Señor les proveyó de agua. Llegaron a necesitar alimento, y el Señor les proveyó de alimento por 40 años. Así que no estaban solos en ese camino que habían emprendido rumbo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Ese camino que habían emprendido a la libertad. Ese camino que, aunque era duro porque era en el desierto, pero no estaban solos. El Señor, como el buen pastor, estaba con ellos. Recordemos que dice que los sacó como ovejas, y el pastor
pues lo que hace es guiar. El pastor lo que hace es conducirlos por el sendero que deben seguir. Y el pastor lo que hace también es cuidarlos del enemigo. También es darles alimento. Y durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, nunca les faltó el alimento. Así que durante el tiempo que tengamos que permanecer sin trabajar, sin tener los ingresos que antes se tenían, recordemos que el Señor está con nosotros. No vamos solos por esos caminos, no vamos solos hacia la tierra prometida. El Señor, como el buen pastor, va con nosotros. Recordemos lo que dice el Salmo 23, 1 al 4. En este salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que debemos estar confiados en el Señor. Jehová es mi pastor. Así que es muy importante que nosotros seamos ovejas de su prado, que Él sea nuestro pastor, y entonces nada nos faltará. Habrá pastos delicados, habrá aguas de reposo, y en todo ello el pastor estará ahí. Y luego dice: confortará mi alma. Es muy necesario que nosotros tomemos en cuenta que el Señor es el que conforta nuestra alma. Él es el que tiene para nosotros lo que nuestra alma necesita. Cuando nuestra alma necesita paz, ahí está el Señor. Cuando nuestra alma necesita consuelo, ahí está el Señor. Cuando nuestra alma necesita ser confortada o fortalecida, ahí está el Señor. Y luego algo muy importante: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sabemos que nos encontramos en una situación difícil, porque pues se oye precisamente mucho de muertes, y prácticamente andamos nosotros en ese valle donde hay muertes. Pero el Señor está con nosotros para cuidarnos, para guardarnos, para intervenir en nuestras necesidades. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué dice me infundirán aliento? Bueno, debemos recordar que una cosa es la vara y otra cosa es el cayado. Se dice que algunas de estas cosas que lleva el pastor, una es una arma contra los enemigos, contra los depredadores, y la otra es para guiar, para conducir. Así que el Señor tiene todo para protegernos de todo aquello que quisiera perjudicarnos, todo aquello que quisiera dañarnos. Él es nuestro protector. Entonces es necesario que confiemos, porque el Señor está con nosotros. No vamos solos, no estamos solos. El Señor está con nosotros.
Y también tenemos una cita bíblica en San Juan 16:33, donde dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que el Señor nos dice: estas cosas os he hablado. Todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas que Él nos ha dicho acerca de su compañía, de su presencia, acerca de que Él nos guiará, que Él nos fortalecerá, que Él nos cuidará, que no tendremos temor de espanto nocturno ni de saeta que huele de día. Todo eso el Señor nos lo ha dicho para que tengamos paz, para que estemos tranquilos esperando en que el Señor está interviniendo en cada una de nuestras necesidades y en cada uno de los momentos en que hay peligro, que estemos seguros que ahí está el Señor con su vara, con su cayado, para defendernos. Y dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esto es muy importante. Él es el buen pastor, y si Él es el buen pastor, entonces no debemos nada que temer. Así como sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto y le suplió todas sus necesidades hasta llegar a la tierra prometida, así el buen pastor va conduciendo nuestra vida en el camino a la vida eterna, en el camino a la salvación, en el camino que Él nos ha marcado. En ese camino Él es el buen pastor. Y dice: yo conozco mis ovejas. Él sabe quiénes son los que sinceramente le han entregado su corazón, sinceramente se han arrepentido, sinceramente se han renovado y que sinceramente cada día le siguen. El Señor los conoce. Pero hay algo más: y las mías me conocen. Es necesario que nosotros estemos seguros que somos ovejas de su prado, que somos ovejas del Señor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque conocemos al Señor. No solo hemos oído de Él, sino que le conocemos. Y esto es muy importante. Dice San Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahí está la importancia de ser ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas están atentas a la voz del pastor, así como nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor Jesús, a su palabra, a su llamado, a su mandato, a todo lo que Él nos habla en su palabra. Debemos oír su voz. Y Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Pero algo más importante: y me siguen. Recordemos que el pastor divino es nuestro ejemplo fiel y a Él debemos seguir. No debemos seguir a otro más, solamente al Señor Jesús. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos precisamente por seguirlos. Y de esta manera llegaremos a la tierra prometida, llegaremos a la meta, llegaremos hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que en este camino, el camino de Dios, en este camino que algunas veces nos toca caminar con muchos obstáculos, con muchos problemas, con muchas necesidades, con muchas amenazas, con muchas enfermedades que a veces hacen sufrir, hacen llorar, hacen lamentar, pero no vamos solos. El Señor va con nosotros y Él es el que nos da vida eterna. Así que tenemos que seguir el camino en la circunstancia que sea, en la condición que sea, en la forma que sea, pero debemos seguir el camino, porque Él es el que nos da vida eterna. Y dice, no perecerán para siempre. No, porque en el Señor hay vida y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Y algo muy importante, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Es por eso importante que nosotros seamos ovejas del Señor, y donde quiera que vayamos, irá con nosotros el pastor divino, nos guiará a buenos pastos, a buenas aguas, nos guiará a lugares de descanso, porque Él es nuestra paz y Él es nuestro descanso. Por eso es importante que con la ayuda del Señor, cada uno de nosotros seamos ovejas del Señor, y que en estos tiempos de angustia y de aflicción, y que en estos tiempos de necesidad, y que en estos tiempos en los que se han perdido muchas cosas materiales, estemos confiados. El Señor va con nosotros. Lo que se pierda, el Señor lo recuperará, pero es necesario que vayamos con el Señor, porque con Él vamos por buen camino, con Él seremos siempre bien alimentados, con Él tendremos siempre paz, y con Él tenemos vida eterna. Así que confiemos cada día que el Señor está con nosotros. Pero si usted está pasando por una tribulación, si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando por una enfermedad, no está solo, no está sola. Ahí está el Señor. Y aunque no pueda visitar a nadie, y aunque nadie le pueda visitar, ahí está el Señor. No está nadie solo ni sola, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que oremos y que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por concedernos leer tu palabra y entender, Señor, que no estamos solos. Pero yo te ruego en esta hora por quienes así se sienten solos, porque no hay ni siquiera familiares que puedan visitarlo. Pero Señor, tú estás ahí a su lado, tú estás ahí para confortar su alma, tú estás ahí para confortar todo su ser. Señor, todo aquel que está sufriendo, todo aquel que está afligido y angustiado, Señor, muéstrale, hazle entender que tú estás con él. Señor, te ruego que sigas siendo con toda tu iglesia, y a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos de la iglesia Siloé y todos los que nos ven, no solamente en esta ciudad, sino en toda la República y aún en otros países. Ya nos han llegado algunos comentarios de que en otros lugares también están viendo la enseñanza de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.